Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Bueno, buenas tardes para todos. Qué alegría que estén, que le dediquen este tiempito de domingo, de la tarde de domingo. Eh, Sin duda que quisieran descansar, hacer otras actividades, pero también este es digamos, un momento agradable para encontrarnos con un lugar bíblico, de manera especial con el Monte Carmelo y de paso, pues también visitar algunos textos bíblicos que hagan referencia al Monte Carmelo. Ustedes saben que el texto por excelencia para hablar del Monte Carmelo es el sacrificio de los 450 profetas de Baal, es decir, el texto que nos va a llevar a encontrarnos con el profeta Elías. Bien, pero iniciemos este encuentro, pues pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él quien abra nuestra inteligencia a las escrituras, no solamente al texto escrito que tenemos en nuestra Biblia, sino también al texto que nos muestra el lugar geográfico, porque el lugar geográfico también nos habla. Acercarnos a un texto bíblico y comprender su geografía es también una gran riqueza y es una manera de leer la Biblia, desde la geografía, desde la historia, para comprender el contexto del pasaje al que queremos acercarnos. Entonces, pidámosle al Espíritu que nos ayude a entrar con inteligencia en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día de el Señor resucitado que viene a encontrarse con sus discípulos reunidos al atardecer. Es el momento en el que el Señor, en medio de ellos, eh, les habla y les da en el Espíritu Santo también. Les permite recibir el Espíritu Santo. Como bien sabemos, no se encuentra allí Tomás. Cuando Tomás llega, le cuentan y Tomás, pues, quiere el comprobar físicamente, acercándose al cuerpo del Señor, que él sí estuvo presente. Y el Señor le cumple el deseo, podríamos decir. Nosotros siempre hablamos de Tomás como el incrédulo, pero digamos también que podemos ver en él aquel deseoso de encontrarse con el Señor de una manera muy cercana con su realidad física. Y el Señor, aunque ya está en otra dimensión y en otra realidad, se lo permite y permite que Tomás se acerque a él. Y pues gracias a Tomás nos encontramos con el resucitado que nos dice que es mucho más que tocar el cuerpo, es creer en él y en su presencia en medio de nosotros. Así que expresemos las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío. En él creemos, por él estamos también aquí. Es en nombre del Señor y del Dios nuestro que nos reunimos y en su nombre vamos a comenzar este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los dejo con el Padre William. Tiene el micrófono apagado. Sí, entonces vamos a tratar de hablar algo relacionado con el Monte Carmelo, una montaña pues muy importante desde varios puntos de vista. En primer lugar, como eh, parte de nuestra cultura geográfica del Medio Oriente, conocer en cierta manera esa cadena montañosa es también conocer parte de la geografía de la tierra bíblica, de la tierra santa y de la tierra bíblica al mismo tiempo. Pero también desde el punto de vista arqueológico, porque ahí hay justamente unos vestigios de unos habitantes muy antiguos, ¿verdad?
Algo de eso publicamos en un librito que se titula La historia ilustrada del Israel bíblico. Leeremos algunos párrafos, la hermana y yo, sobre justamente esa, eh, esos acontecimientos o esos hallazgos arqueológicos. También desde el punto de vista bíblico, ya hermana Ana Francisca nos comentó sobre todo de un episodio en la vida de Elías, ¿verdad? Elías está en relación con el monte Carmelo, pero al mismo tiempo algo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Hay una comunidad religiosa, los carmelitas concretamente, relacionados evidentemente con Elías, que tuvieron como allí un lugar de meditación en el mismo Monte Carmelo, en el Muraca, después les hablaremos de eso. Ahí existió o existe hasta la actualidad un monasterio carmelita que es muy visitado y varios de ustedes que están aquí lo han visitado también cuando hemos ido a Tierra Santa. Entonces, en ese sentido, estamos frente a un espacio físico, un espacio geográfico, pero que al mismo tiempo sustenta parte de la historia de Israel, de un profeta, concretamente pues, Elías, pero también que está en relación con justamente el cristianismo. También, pues, este año nosotros estamos trabajando a los profetas. A lo largo del año estamos en las conferencias, en las charlas que vamos dictando a lo largo del año, hemos tomado el tema del profetismo bíblico. Y pues como el segundo domingo de Pascua, desde hace ya aproximadamente unos 9 años, tratamos de hacer cada año la visita de un lugar. Eso se llama la peregrinación virtual de Tierra Santa. Lo hemos titulado así y así lo hemos venido haciendo. Entonces, por eso este año escogimos el Monte Carmelo, porque está en relación también con un profeta, con el profeta Elías. De ahí que también pues vamos a decir una palabrita sobre el profeta Elías. Pero pues en esta sesión, digamos, en este momento, en este encuentro, vamos a dedicarnos de manera poco más exclusiva a lo que es la riqueza de este monte. Como ustedes pueden ver en esta primera imagen, se ve que es verde, muy verde, y el nombre hebreo de este lugar es el monte de la viña de Dios o el monte del jardín de la viña, si ustedes quisieran también. La palabra Carmelo quiere decir viña. Viña, ¿cierto? Viña. Todas las que se llaman Carmelita, Carmenza, Carmen, pues tienen que ver con esto de viña. O la Virgen del Carmen sería la Virgen Viña de Dios, algo así, ¿cierto? Que es muy lindo, que es muy lindo. Tiene que ver con la viña. Para algunos traducen esto como un jardín, jardín de Dios, pero más exactamente sería la viña de Dios. Y pues nosotros sabemos que tenemos muchas montañas digamos, en lo que llamamos Tierra Santa. Pequeños montes, tampoco son de grandes alturas como las que podemos encontrar, por ejemplo, para nosotros aquí en América Latina, a nivel de los Andes o algo así. No, 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 son pequeñas montañas, pequeñas montañas. La altitud es muy pequeña. Ya vamos a ver cuánto puede medir, pero son lugares significativos porque van a hablar del encuentro entre Dios y los hombres o entre los hombres y Dios. Todos los montes vienen a simbolizar esto en la Biblia, lugares de encuentro con lo sagrado. Aquí tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos un poco la ubicación geográfica del Monte Carmelo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al Monte Carmelo, pues podríamos pensar en una montañita, pero más que una montaña, es una cadena montañosa. Igual que cuando hablamos del Monte de los Olivos, pues no es solamente un monte que llamamos de los Olivos en Jerusalén, sino que es una cadena montañosa también, que es la cadena montañosa del Monte de los Olivos. Igual aquí en el Monte Carmelo, es una cadena montañosa costera. Como ustedes pueden ver, estamos muy cerca
del mar Mediterráneo que lo tenemos acá. Vamos a admitir aquí a los que van llegando ya. Aquí, entonces tenemos aquí el mar Mediterráneo y tenemos también otra posibilidad para ubicarnos, el lago de Tiberíades o el lago de Galilea o el lago de Genesaret, ¿cierto? Tenemos aquí el lago de Galilea. Entonces, también nos ayuda a ubicarnos el visualizar un poquito Nazaret, que ustedes lo alcanzan a ver acá. Nazaret, y de pronto, pues los que han ido a Tierra Santa ven que aquí dice Afula, y Afula es un Carrefour que permite ampliar las vías e ir hacia el Monte Carmelo o hacia el lago de Galilea. El lago de Galilea, donde vemos Cafarnaún. Posiblemente Jesús no estuvo o pudo haber estado, pero los evangelios no hacen mención de Jesús en esta región. No hay ningún texto bíblico que nos diga que Jesús visitó esta región del Monte Carmelo o que estuvo en Cesarea. No, a Jesús casi siempre lo vamos a ubicar en esta zona del lago de Galilea, Nazaret, los lugares vecinos al lago de Galilea, incluso más arribita, porque a veces nos hablan de Tiro y Sidón, o sea, por aquí más arriba, pero no en esta zona. Aquí vemos como un cuerno. Cuando ustedes ven el mapa de Israel, en el mapa de Israel siempre aparece este cuernito, un cuerno allá arribita y luego se desciende. Este es el cuerno que nosotros diríamos de el puerto de Haifa, que ya vamos a hablar posteriormente del puerto que encontramos acá. Otro lugar interesante que encontramos no lejos del Monte Carmelo es Acre, San Juan de Acre o Ptolemaida, como lo llamaron en la época helenística. San Juan de Acre se llama hoy en día, un lugar muy importante, un lugar que tiene que ver mucho con los cruzados, con los cruzados. Pero para interesarnos ya con lo que es la cadena montañosa del Monte Carmelo, es esto que ustedes ven aquí verdecito. ¿Sí? Es esto que ven verdecito, de aproximadamente 25 kilómetros. Algunos dicen que un poco menos, pero bueno, vámonos por lo máximo de la extensión, que podrían ser los 25 kilómetros. Y como pueden ver, no es muy alto porque son solamente 562 metros sobre el nivel del mar. Es muy bajito, comparado pues con un Monserrate aquí, que es mucho, mucho, mucho más alto de lo que es el Monte Carmelo. Entonces sería esta parte. Ya vamos a visitar algunos de estos lugares y vamos a visitar Haifa, pero sobre todo en esta parte lo que nos interesa es ubicarnos. Montañas importantes que nosotros tengamos cerca, pues teníamos aquí el Monte Tabor, que es más alto que el Carmelo, un poquito más alto que el Carmelo. Tenemos más arriba, ya yendo bien hacia el norte, tendríamos el Monte Hermón, el Monte Tabor, el Monte Hermón, el Monte Carmelo, y tendríamos también muy cerca, en esta parte, por aquí en esto, tendríamos el Gilboé, el monte de los encuentros entre Saúl y David, el Gilboé. Entonces, no es que tengamos muchas zonas montañosas, pero las pocas zonas montañosas que hay, pues son muy bien trabajadas en la Biblia y recuperadas en los textos bíblicos. No sé si William tenga algo que decir sobre este mapa. Sí, entonces, por ejemplo, ahí está el lago de Galilea, el mar de Galilea, que ya está por debajo del nivel del mar, ya el mar de Galilea, y en algún momento el mar de Galilea y el mar Muerto formaban justamente una sola masa de agua. El mar de Galilea ya se encuentra a menos 210 metros del nivel del mar. Entonces, como ya se darán cuenta, la parte oriental del mar del Monte Carmelo ya es una especie como de depresión, pero al mismo tiempo fue un valle muy fértil. Ahí estuvieron asentados, como ya les hemos comentado, algunos pobladores. Les voy a leer lo que con hermana Ana Francisca escribimos en este librito, Historia Ilustrada del Bíblico, y si alguien tiene, por ejemplo, el libro a la mano, podría buscar la página número 35.
Dice, los primeros establecimientos en esta parte del mundo que nosotros estamos viendo ahora. En la zona de Palestina, el primer humanoide registrado tiene aproximadamente unos 600.000 años. ¿No? 600.000 años. Algunos fósiles que se han encontrado allí. Desde el punto de vista arqueológico cobra particular importancia el denominado Tel Ubeidiyya, situado a unos 3 kilómetros al sur del lago de Tiberíades. Ahí tenemos el lago de Tiberíades, en el valle del río Jordán. El lugar fue descubierto en 1959 y excavado entre 1960 y 1974. Otras zonas importantes que datan de unos 250.000 años de antigüedad son Catafá, al sur de la fortaleza del Herodium, eso está ya más al sur, cerca de Belén, y el Monte Carmelo, en donde entre 1930 y 1932 la arqueóloga británica Annie Elizabeth Dorothy Garrott descubrió restos humanos muy antiguos en las cuevas de El Wad, El Tabún y El Skull. Por lo tanto, fíjense que la zona del Monte Carmelo también acogió a personas que vivieron hace más de 200.000 años. Eso es interesante. Entre otras cosas, dos serían las razones. La primera razón es porque estas personas estaban saliendo de África. Sería un poquito amplio y al mismo tiempo complejo hablar aquí sobre el origen de la humanidad, pero nuestra especie viene de África y evidentemente atravesaban la península del Sinaí por esta zona y de aquí habrían ido unos hacia Europa, otros al Asia y desde Asia llegaron a América también. Pues esas son como las teorías del poblamiento de la Tierra por parte del ser humano. Y se habrían establecido aquí porque les habría facilitado la obtención de alimento. Eran valles muy fértiles y habría también, aparte de productos vegetales, habría también existido la posibilidad de la cacería. Continúo leyendo otro poquitito, el otro párrafo. Entre los años 100.000 y 50.000 aproximadamente, toda la depresión del Jordán habría constituido un solo lago, de modo tal que el Mar Muerto y el lago de Tiberíades formaban una sola masa de agua. Esa es la razón de por qué, por ejemplo, el mar de Galilea no es de agua dulce completamente, sino que tiene un cierto grado de salinidad. Y el Mar Muerto pues ya tiene una gran concentración de sal, porque a medida que esa agua se iba secando, la sal se iba concentrando en un determinado punto. En ese sentido, esta zona del Monte Carmelo, que como ya mencionó hermana Ana Francisca, tiene un promedio de 25, hay otros que dicen que son 26 kilómetros de largo por unos 7 kilómetros de ancho y con unos 550, 562 metros de altura, ¿no? Un poco variado. Como ya mencionó Ana Francisca, para nosotros pues 500, 600 metros de altura, el Monte de los Olivos tiene poco más de 700 metros, pues es muy bajito, pero para ellos eran elevaciones muy, muy grandes. Y eso también hacía que la depresión, ahí tenemos la depresión entre el mar de Galilea y el Mar Muerto, ahí está la zona de la depresión fuese al mismo tiempo más pronunciada. Ahora, desde el punto de vista bíblico, aunque esto tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero lo tenemos ahí como curiosidad, también Pablo pudo haber pasado por allí cuando retornaba de su segundo viaje, ¿verdad? Cuando regresaba de su segundo viaje. Él subió hasta Jerusalén
Después volvió y parece que volvió a pie a Antioquía de Siria, pasando evidentemente por esa zona. Bien, continuemos, Anita. Bien, esta imagen es una imagen, una foto antigua y está mostrándonos pues peregrinos que suben al Monte Carmelo. Y eso es interesante porque pues desde la antigüedad, ya como decíamos hace un momento, los montes, pequeños montes o los montículos, ¿cierto? Ya se van haciendo como lugares de peregrinación, lugares de encuentro con Dios. Y el Monte Carmelo gozaba de esa reputación, de ser un lugar donde Dios se manifestaba. Y luego cuando comienza pues toda la tradición, siglo XV antes, XVI, por ahí más o menos, ¿cierto? Eh, sobre los monjes que comienzan allí y comienzan a hablar de las apariciones de María o de los acercamientos con María, pues hacen que el lugar sea mucho más visitado, mucho más visitado. Entonces, esta foto pues recuerda esos momentos de peregrinación en el Monte Carmelo. Como ustedes pueden ver, no es que sea una manera difícil de subir, sin embargo, pues van a lomo de burro. Eh, seguimos aquí y aquí podemos ver un poco la vegetación del Monte Carmelo. Y ya pues pueden ustedes ver la parte de arriba, la parte superior, donde se pueden localizar las grutas de las que hablaba hace un momento el padre William. Hay grutas que son visitadas, hay gente que visita el Monte Carmelo por la vegetación, uno, y dos, por las grutas, que no les interesa nada lo que es el tema bíblico, sino la parte de los orígenes de la humanidad. Entonces visitan estas grutas e incluso hay una de ellas, no la colocamos aquí, donde hay como una pequeña representación del hombre primitivo, del hombre de las cavernas, de cavernícolas. Entonces hay una representación, la gente sube hasta allí para ver un poco eso. Ustedes lo pueden buscar en internet, pero suben también por aquello de la vegetación del Monte Carmelo. Esta es una de las grutas que se encuentran allí, grutas que, como lo decíamos, podemos hacer referencia a los primeros establecimientos humanos en la región, pero que también luego van a servir para, en la época ya cristiana, para los monjes. ¿No? Los monjes, ustedes saben que se fueron al desierto o hacia las montañas en búsqueda de lugares de soledad y de silencio, apartándose del mundo agitado y buscaban grutas. Entonces, posiblemente también aquí llegaran monjes en el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto para habitar en estas montañas del Monte Carmelo. Ahora sí, este es lo vamos a llamar el muracá. La palabra muracá en árabe significa el lugar del sacrificio. Se llama el lugar del sacrificio. Es la parte más alta, es la parte más alta del Monte Carmelo. ¿Sí? Es la parte más alta, es decir, que aquí podríamos ubicar lo que hemos colocado aquí como la altura máxima sobre el nivel del mar, los 560, 562 metros sobre el nivel del mar. Esta parte es la que siempre visitamos, ¿sí? Cuando vamos al Monte Carmelo, uno de los primeros lugares antes de ir al lugar donde está la estatua de la Virgen María, ¿cierto? Donde está Nuestra Señora del Carmelo, pues visitamos el Muracá, el lugar del sacrificio. Y como No sé ustedes si ahora pueden se ver, me, no sé sí si ahora señora, se me... ahora sí, sí. Entonces, tal vez en sintonía con lo que dijiste hace un ratito, eh, después de visitar pues esta iglesia con todo el simbolismo o el altar simbólico que está allí, también caminamos, hacemos un paseo por el bosquecito, por ese bosque, ¿no? Eso simplemente como un dato
para recordar. Una caminada hasta agradable, ¿no? Viendo desde allí el valle y todo lo demás. O también desde la parte superior del monasterio se puede divisar todo el valle. Ahí hay unas flechas que indican eh, en dirección a qué lugar podríamos como observar, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, ubiquémonos como si estuviéramos allí mirando al frente y ustedes ven que en el fondo se alcanza a divisar muchísimo. Cuando hay un día soleado, cuando no hay neblina, cuando está el día despejado, se visualiza muy bien el valle de Jizreel o Israel, pero Yisrael sería el nombre correcto, que es la parte más fértil del norte de Israel, de Palestina. Entonces se alcanza a visualizar muy bien, pero también se alcanza incluso a ver el mar Mediterráneo. Y nosotros en el texto bíblico tenemos que Elías en algún momento, ¿cierto? Cuando va a avisar que llueve o no llueve, dice que vean hacia el mar, ¿cierto? Cuando está con el rey, ¿cierto? En esos discursos con el rey sobre la sequía y esas partes que están en el primer libro de los reyes. Si quieren, abramos el primer libro de los reyes para los que tengan una Biblia a la mano. Y antes del sacrificio, en la parte del sacrificio. Mm, sería más o menos, eh, si quieren, vámonos al capítulo 18 versículo 5. Dice, y le dijo, vamos a recorrer el país a ver todos los manantiales y arroyos, a lo mejor encontramos pasto para conservar la vida a caballos y mulos sin que tengamos que sacrificar el ganado. Se dividieron el país, Ahab se fue por su lado y Abías por el suyo. Y cuando Abdías, digo, iba de camino, Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías cayó rostro en tierra y le dijo, ¿pero eres tú, Elías, mi señor? Elías respondió, sí, ve a decir a tu amo que Elías está aquí. Abdías respondió, ¿qué pecado he cometido para que me entregues a Ahab y me mate? Por la vida del Señor tu Dios, no hay país ni reino a donde mi amo no haya enviado gente a buscarte. Y cuando le respondían que no estabas, hacía jurar al reino o al país que no te habían encontrado. Y ahora tú me mandas que vaya a decirle a mi amo que aquí está Elías. Cuando yo me separe de ti, el Espíritu del Señor te llevará, no sé ¿a dónde? Yo informo a Ahab, pero luego luego él no te encuentra y me mata. Y tu servidor respeta al Señor desde joven. ¿No te han contado lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, escondidos grupos de 50 en dos cuevas, y les proporcioné comida y bebida? Son las cuevas de las que hablábamos hace un momento. Y ahora tú me mandas que vaya a decirle a mi amo que Elías está aquí, me matará. Elías respondió, por la vida del Señor Todopoderoso a quien sirvo, hoy me va a ver. Entonces Abdías fue a buscar a Ahab y se lo dijo. Ahab marchó al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿eres tú, ruina de Israel? Elías le contestó, no soy yo el que traigo la desgracia a Israel, sino tú y tu familia, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de los Baales. Ahora manda que se reúna en torno a mí todo Israel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal, comensales de Jezabel. Bueno, y ya vamos a mirar un poquito más adelante el texto para encontrarnos con lo que dice que la lluvia va a caer. Entonces, para no demorarme aquí leyendo, pero ustedes ya saben hacia dónde vamos con el primer libro de Reyes. Es decir, que este es el lugar donde Elías va a convocar a todo Israel y a los profetas de Baal, según el texto bíblico. Por eso el lugar se llama Muracá, el lugar del sacrificio. Es, como decíamos hace un momento, la parte más alta, la parte más alta. Ya encontramos, cuando llegamos a ese lugar, encontramos una esplanadita y en esa esplanadita encontramos esta estatua. Es una estatua que está mostrando a un Elías celoso del Señor, un Elías fuerte,
un Elías con la espada en la mano, ¿cierto? Un Elías presto, pues aquí no es donde va a degollar a los profetas, no, no es en este lugar, pero un Elías presto a enfrentarse con los profetas de Baal. ¿Sí? Es en este lugar donde Elías manda construir un altar. Si quieren, vamos leyendo el texto porque aquí está muy bien escrito esto, como para que lo podamos imaginar e imaginemos el lugar. Y vamos en el versículo 21. Elías se acercó, bueno, el 20. Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. La gente no respondió una palabra. Entonces Elías les dijo, he quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450, que nos den 2 novillos. Ustedes elijan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió. Buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, porque son más. Luego invoquen a su Dios, pero sin encender el fuego. Agarraron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta medianoche. Perdón, hasta mediodía. Baal respóndenos, pero no se oía una voz ni una respuesta mientras danzaban alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a reírse de ellos. Ustedes saben que Elías es muy fuerte, es muy fuerte. Elías es muy fuerte. Elías aquí se está burlando también de ellos. Griten más fuerte, Baal es un dios, pero está meditando o bien ocupado o estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras según su costumbre con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda, pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente, acérquense. Se acercaron todos y él reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Y pongan atención a esto. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho, te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, hizo una zanja alrededor del altar como para sembrar 2 medidas de semilla, apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre la víctima y la leña. Luego dijo otra vez, y lo hicieron otra vez, añadió otra vez, y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos exclamando, el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Hasta aquí diríamos, tendríamos el momento del sacrificio. Por eso, en este lugar hay algo muy simbólico. Aquí está el monasterio donde habitan pues los padres carmelitas, porque aquí están los padres carmelitas, en el monasterio de El Muracá. Y aquí en el monasterio pues tienen la capillita de Elías. Y en esa capillita de Elías vamos a encontrar, aquí está pues el padre William, porque fue la foto que mejor encontré, el altar simbólico, ¿cierto? El altar simbólico en el monasterio, en la capillita del monasterio carmelita
en el Muracá, y es un altar construido con 12 piedras. 12 piedras desiguales, disparejas, ¿cierto? No son igualitas, no son todas ni con la misma forma ni del mismo tamaño, son 12 piedras para recordar, hacer memoria del altar que construyó el profeta Elías. Esto es en este lugar. No sé si William tenga algo que decirnos acá. ¿Dónde está? O está como los profetas de Baal. No está, no escucho. Sí, estoy aquí. Ah, ya, sí. Ujú. Pues digamos que ese es uno de los dos lugares que normalmente se visita en el Monte Carmelo. El otro es la gruta en relación con Elías, que está ya muy cerca del mar. Esto está más hacia adentro, ¿no? Un lugar muy hermoso y de peregrinación también. Tal vez resaltar lo que mencionabas tú de cómo Elías es considerado el profeta más celoso del Antiguo Testamento, el, el más celoso, uno de los más celosos. Y la figura de Elías va a aparecer en la transfiguración de Jesús. Ahí va a aparecer, ¿verdad? Al momento de la transfiguración. Moisés y Elías son los que estarán conversando con él. Ujú. Bien, vamos a entonces a avanzar aquí. Todavía no nos vamos a ir al Quizón, porque los profetas son degollados en el Quizón. Si quieren, leamos el versículo que sigue, pero luego vamos a visitar el torrente Quizón. Entonces dice, versículo 40. Elías les dijo, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los agarraron, Elías los bajó al torrente Quizón y allí los degolló. ¿Sí? Y allí los degolló. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este lugar tan interesante que se llama el Murraca? Es el lugar del sacrificio, ¿cierto? El lugar donde Elías, representante de los profetas de Yahvé, se enfrenta a los profetas de Baal. Y pues el Señor se manifiesta y hace que sea, digamos, que el sacrificio de Elías sea agradable y pues que la gente se dé cuenta que Él es el Señor, que Él es el Dios verdadero, como lo dice el texto. Pero antes de irnos al otro lugar, sigamos viendo un poquito acá. Versículo 41. Elías dijo a Ahab, que es el rey, vete a comer y a beber, que ya se oye el ruido de la lluvia, porque acuérdense que había una sequía, no había, no había llovido en la región, que ya se oye el ruido de la lluvia. Ja fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo, y de nuevo me devuelvo aquí porque es en este lugar, la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia la tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado. Sube a mirar el mar. Ese era el versículo que estaba buscando hace rato. Sube a mirar el mar, porque desde aquí, en los días despejados, se ve perfectamente el mar Mediterráneo. Entonces sube a mirar el mar. El criado subió, miró y dijo, no se ve de nada. Elías ordenó, vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la séptima dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó, vete a decirle a Ahab que enganche el carro y se vaya antes de que se lo impida la lluvia. Interesante. ¿Cierto? Es interesante este versículo porque nos corrobora pues el lugar de más alto de la cadena montañosa, pero también pues digamos como que el texto nos confirma lo que en realidad se puede ver hoy en día. Desde aquí, divisando el mar, se pueden ver pues los fenómenos atmosféricos también alrededor de la zona. Bien, entonces antes de irnos al Quizón, que es el lugar donde van a ser degollados los profetas de Baal, vamos a ir al monasterio Estela Maris en Haifa.
Hace un momento mostrábamos, me devuelvo de nuevo aquí al mapa, la ciudad de Haifa, aquí, en este cuerno. Entonces tenemos el Monte Carmelo, aquí en el Monte Carmelo, el Muracá, de aquí vamos a descender hacia, porque estamos en la parte alta, hacia la ciudad de Haifa, de la que ya vamos a hablar, y allí en la ciudad de Haifa vamos a encontrar este monasterio, el monasterio Stella Maris, que pertenece a la orden de los carmelitas descalzos, ¿cierto? Es de los carmelitas descalzos. Aquí es donde encontramos el lugar donde se venera a Nuestra Señora del Carmen, que pues su nombre viene del Monte Carmelo, ¿cierto? Su nombre viene del Monte Carmelo y se llama Estela Maris, que es muy lindo, ¿cierto? La estrella del mar. Eh, pero es en honor de Nuestra Señora, de Nuestra Señora. Este es el monasterio, aquí lo vemos. Desde ahí, desde este monasterio se divisa muy bien el puerto de Haifa y esta es otra vista del monasterio Estela Maris en Haifa. Lo ven muy bien, está en el montecito todavía, en la cadena montañosa, ¿cierto? Y desde aquí podemos ver perfectamente el puerto de Haifa, que ustedes lo pueden observar. Ahí está el puerto de Haifa, que es una ciudad industrial. Nosotros tenemos tres capitales, pues casi como en todo país tenemos varias capitales, no solamente la capital política, pues es la que más nombramos, pero hay otras capitales también. La capital de tal producto, o la capital industrial, o la capital religiosa, bueno, algo así. Pues en Israel se habla de tres capitales. La capital política del Estado de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén, es Tel Aviv, Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv es la capital política. La capital religiosa es Jerusalén, pero como en Jerusalén pues hay embajadas y hay puestos de mando, pues también la vemos como una capital política, pero no lo es. Ella es del nivel religioso. La capital política es Tel Aviv, la capital religiosa es Jerusalén y la capital industrial es Haifa, ¿cierto? Que es este puerto. Este puerto, un puerto donde cohabitan judíos, musulmanes y cristianos, y pues es una ciudad más o menos en paz, tranquila. Uno casi nunca escucha los grandes problemas que va a encontrar en otras, ¿no? Aquí en Haifa. Mucha gente va porque pues allí hay trabajo, es el puerto más importante y es el puerto comercial, es el puerto donde llega material y donde sale mucho material. Entonces es muy importante. Y además hay mucha industria en la zona. No sé si William quiera decir algo acá. No, Anita. Bien, entonces vamos avanzando porque vámonos al interior del monasterio, en la capilla del monasterio, ¿cierto? La iglesia. Ya vamos a encontrar aquí el altar de Nuestra Señora del Carmen. También encontramos un altar dedicado a Elías, claro, porque Elías es el personaje pues importante en la región, en la zona. Pero aquí de manera particular es donde vamos a encontrar, pues se saben que es en honor de ella, ¿no? Estela Maris, a Nuestra Señora del Carmen. Y aquí la tenemos, ella está sentadita. Sí, ella no está de pie como a veces nosotros la tenemos en nuestras estatuas. No, ella está sentadita y pues está con el escapulario carmelita. Aquí la tenemos con el niño. Esta imagen es muy venerada, mucha gente la visita, el lugar es muy visitado. Nuestra Señora del Monte Carmelo. Nuestra Señora del Monte Carmelo. De aquí nos viene pues toda la devoción mariana a esta advocación, la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y pues diríamos que está al origen de la orden de nuestros hermanos y hermanas carmelitas del Carmelo, la orden del Carmelo. Aquí tendríamos ahora sí el torrente Quizón. Este es el torrente Quizón. Ya ustedes ven, allá se ve la ciudad de Haifa, es descendiendo del Monte Carmelo
está el torrente Quizón, hoy pues ya muy bien arregladito porque es pues un lugar turístico, pero se supone que es en este lugar donde Elías va a degollar a los 450 profetas de Baal. Ujú. Este torrente Quizón también nos va a aparecer en el libro de los jueces con relación a Débora y Yael. No sé si se acuerdan de Sísera. Entonces, ese es el lugar, creo, donde Cícera se debe detener y si quieren, miremos un poquito en el libro de los jueces, los textos bíblicos que nos hablen de Débora y de Yael. Es la parte donde está Cícera. Entonces, eso lo encontraríamos en el capítulo 4, encontramos lo de Débora. Y exactamente, no lo voy a encontrar, pero bueno, por aquí. Hermanita, y dice Débora y Barak derrotan a Sisara. Sí, 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 ahí dice Débora y Barak, sí, señora. Pero es Yael la que va a matarlos verdaderamente, ¿cierto? Y por aquí ustedes, bueno, ahorita no lo voy a buscar, pues no sé si lo voy a encontrar de una vez, pero ustedes van a encontrar el torrente Quizón, En el que son versículo en el versículo, ¿qué, Glorita? 7, en el versículo Uy, muy 7. bien, muy bien. Entonces dice, así, señor, dice ahí. Entonces De leamos desde pronto, el 6. 6, exactamente. Lo Débora leo yo. mandó llamar a Bueno, Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo, por orden del Señor, Dios de Israel, ve a reunir en el Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, que yo llevaré junto a ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y te lo entregaré. Ahí está el torrente Quizón. O sea, las dos menciones del torrente Quizón tienen que ver con Débora, Débora y Yael, y pues Barak, que también entra ahí, y el profeta Elías. Si vean que los dos tienen que ver con algo de defensa del propio pueblo, ¿no? Como que es allí que vamos a terminar con la vida del enemigo o de aquel que nos hace mal. Entonces aquí tendríamos pues el torrente Quizón y aquí ya tenemos la ciudad de Haifa, que podemos ver, muy linda. ¿Cierto? Pues es una ciudad bonita, pero encontramos una de las joyas de la ciudad, o sea, muchos van al sector o a la región para visitar el Monte Carmelo como tal en cuanto a lo ecológico, la naturaleza, el paseo, la caminata, las grutas, ¿cierto? Otros van como peregrinos por Elías, el pueblo judío, nosotros también. Y otros van o vamos porque también hay el referente a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Pero otros van por la importancia que tienen esos jardines que ustedes alcanzan a ver ahí un poquito, que comienzan en la parte superior de saliendo de el monasterio de Estela Maris, o sea, es como si saliéramos por esa puerta y nos viniéramos hacia acá, hacia cada uno de nosotros, y ahí nos vamos a ubicar saliendo de allá, ahí, es como si saliéramos para mirar hacia el mar. Entonces, visualizando el mar, mirando hacia el mar, vemos de frente estos jardines que ustedes ven acá, ¿cierto? Estos jardines, que son muy importantes. Casi que la foto más bonita que uno se toma cuando va a Haifa es delante de esos jardines, ¿cierto? Casi todos los grupos tienen la foto, es delante de esos jardines. No sé si William quiere decir algo. sí. Eh, Aunque más adelantito se volverá a tocar, pero esos jardines están en relación con un profeta de origen musulmán, ¿verdad? Básicamente es eso, una especie como de unificación religiosa. Pero ahí hay una foto preciosísima de toda la bahía de Haifa. Y más hacia el norte se encuentra Tolemaida o San Juan de Acre, ¿verdad? Hablo de Tolemaida porque varios de Colombia pues están aquí.
y por la base militar de Tolemaida que está, creo que es Cundinamarca todavía o ya es el Tolima, Cundinamarca, ¿no? En Melgar, En Cundinamarca. Melgar, No, Cundinamarca, Tolima, ya. el Tolima, es Tolima. Tolima ya, es el Tolima, ¿no? Ahí está. Pero bueno, de eso en otra ocasión se podría comentar. Y que recibe el nombre por los militares alejandrinos, digamos, egipcios, ¿no? De los Ptolomeos, Tolemaida. Ujú. Bien, entonces vemos el puerto de Haifa, los jardines, visualicémoslos un poco porque ya ahorita pues vamos a volver a hablar de esto, de los jardines que vemos acá. Y aquí tendríamos otra vista del puerto de la ciudad de Haifa. ¿Sí? Ya volvemos a repetirlo, es muy importante, aquí habita mucha gente que trabaja, de hecho la ciudad del trabajo por excelencia es Haifa, ¿cierto? Haifa, y ya decíamos que tiene, digamos, aquí conviven musulmanes, cristianos, judíos, ¿sí? Y más o menos, es que el norte, en general, en el norte de Israel hay mejor convivencia que hacia el sur y que hacia el sur, es decir, hacia la parte de Jerusalén. Entonces, mucho mejor, o que en el centro, que es mucho más musulmana, que pues está la Cisjordania. Entonces, esta zona es una zona de progreso, una zona además muy fértil, es una zona mucho más verde y pues, digamos, donde también las mismas culturas se encuentran y pues se vive mejor, se vive mucho mejor. Entonces, volviendo a los jardines, que aquí tenemos una vista más bonita, ahora es de abajo hacia arriba, ¿cierto? Porque esta que vimos aquí es de arriba hacia abajo, esta es de abajo hacia arriba, y vamos a ver que los llamamos nosotros o los llaman los jardines Bahá'í, de la religión Bahá'í, bahaísta. Y arriba, no hacia el lado donde está ese edificio, sino hacia su derecha, encontramos aquí el monasterio de Estela Maris. Aquí podemos ver el monasterio de Estela Maris desde donde observábamos hacia abajo. Entonces, ¿qué son los jardines Bahá'í? Es una belleza. Dicen los mismos judíos que esta es la octava maravilla del mundo. Ellos la llaman, pero nosotros tenemos la octava maravilla del mundo en Colombia porque decimos que es la Catedral de Sal de las minas de Zipaquirá. Entonces, cada país tiene su octava maravilla, su otra maravilla del mundo. Para los judíos, esta es la octava maravilla. Ellos dicen que esta es la octava maravilla del país de Israel, del Estado de Israel. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a la belleza del lugar. No creo que sea tanto en cuanto a la religión de la que vamos a hablar, sino a la belleza del lugar, porque es verdad, es un lugar muy hermoso, unos jardines muy bien trabajados. Todo es simbólico aquí, eso tienen círculos, tienen figuras, encuentran una armonía en todo lo que fueron realizando. Es muy bien trabajado y respetado, porque se respeta y arriba, donde ustedes ven como una cúpula de bronce, es una cúpula dorada también lo que se ve allí, pues está la tumba del profeta Bahá'í, del profeta del, digamos, como del fundador de esta religión, que es una religión. Y ustedes pueden buscar el bahaísmo o la religión Bahá'í y van a encontrar muchas reflexiones sobre ellos, ¿sí? O sea que son reconocidos. Entonces allí está el profeta, es la tumba, y sobre la tumba del profeta, que tuvo que huir, era y de Irán, iraniano, era de Irán, y salió de Irán perseguido. Primero el anterior a él, pero luego el que queda, que va a ser como el que va a ser el fundador, también fue perseguido y llegó a esta región, se refugió allí, allí fue acogido, allí murió, dejó su legado a los seguidores de Bahá'í y allí fue enterrado. Y como fue enterrado aquí, entonces en ese lugar, en su mausoleo, diríamos, se construye pues toda este lugar, este recinto, este es como una especie de templo, pero es más bien el mausoleo, y se construyen los jardines, que son inmensos, son muy grandes. Esta es una partecita, lo que estamos viendo, que están allí. Em, ¿Qué es lo que esta religión tiene hoy en día? Muchos adherentes, mucha gente se une a los Bahá'í. ¿Por qué? Porque los Bahá'í son una religión que predica la paz,
es la religión de la paz. Siempre van a hablar de la paz, de la unidad, del respeto, de la dignidad de la vida. Pues eso uno diría, pues todas las religiones lo hacen, ¿sí? Porque nosotros cristianos hablamos de la paz, los judíos hablan de la paz, el islam habla de la paz, todos decimos que respetamos la dignidad de los otros, todos nos creemos pues la mejor religión, pero ellos lo que tienen, digamos, de especial, no solamente es que son la religión de la paz, sino que para ellos todas las religiones se respetan y todas las religiones llegarán un día, según la filosofía y la religión Bahá'í y los textos sagrados, porque tienen también sus textos sagrados, llegarán un día a unirse en una sola. Por lo tanto, no hay diferencias ni étnicas, ni culturales, ni religiosas, sino que todos son aceptados dentro del culto o la religión Bahá'í. Entonces puede haber cristianos, pueden estar cristianos musulmanes, con judíos, con hindúes, con budistas, con todo. Es decir, todas las religiones son aceptadas, siempre y cuando yo profese que lo que quiero es el respeto del otro, la dignidad del otro y la paz en el mundo. Entonces, eso es lo que los ha hecho famosos, reconocidos y acogidos por mucha gente, porque pues eso atrae, ¿cierto? Eso atrae y atrae muchas personas, muchas personas. Es un poco, uno diría, es como algo así hippie de la paz y no, eso es muy serio, pero sí, pues digamos, va en esa línea de la acogida universal. Entonces, el símbolo de ellos es una estrella octogonal. Es una estrella, ustedes la pueden buscar después en internet, es una estrella de 8 puntas que acoge a todas las religiones del mundo. Cada punta es una religión. Cada punta es una religión. No sé si el 8 sea simbólico, me imagino que sí, porque puede haber más de 8 religiones, pero para ellos, pues es el 8. Em, Cuando uno entra allí, pues todo lo que está, hay textos escritos, hay, incluso creo que se encuentra el lugar de quienes legislan esta religión, porque esa es la sede del bajaísmo, aunque tienen otros templos. Parece que en Colombia también hay un templo bajaí. No me acuerdo bien en qué región, pero creo que hay un templo bajaí. De pronto en otros países hay otros templos bajaí. Hay templos bajaí en el mundo porque pues poco a poco van teniendo más adherentes. Ellos esperan que un día lleguemos a la paz total, el día en que todos nos unamos y que todas las religiones estemos unidas. Bueno, esperemos que ese día llegue para el bien de todos también, ¿cierto? Que todos estemos unidos, pero cada uno respetando pues lo propio de su religión y respetando la de otros. Bien, yo creo que con esto pues cerramos este camino por el Monte Carmelo y la ciudad de Haifa. Seguro que hay otros lugares más para visitar, pero esto es como lo que para nosotros es más representativo y prácticamente esa es la visita que hacemos. A eso le dedicamos todo un día que es el día de la cadena montañosa del Monte Carmelo y luego de la ciudad de Haifa. William. Sí, entonces, como ya se ha manifestado, pues esta cadena montañosa eh, es interesante desde varios puntos de vista, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista también antropológico, eh, arqueológico, por todos los vestigios que se han encontrado allí de habitantes de más de 100.000 años de antigüedad. Importante también desde el punto de vista bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como ya les he manifestado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona de que Pablo regresó justamente a Antioquía después de haber visitado Jerusalén y probablemente si ustedes miran en los mapas
eh, sobre el segundo viaje de Pablo, parece que viajó por allí a pie, ¿no? Bajó hasta Cesarea Marítima y luego habría continuado a pie. No sabemos si Jesús estuvo pues por allí o no, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento la figura preponderante en el Monte Carmelo es evidentemente Elías, este profeta celoso, el más celoso del Antiguo Testamento, que termina de... Se le fue la voz. Se le fue la voz al padre, entonces vamos a proceder de pronto a conversar un poquito. Una Ah, ya religión volvió. baja. Sí, Se le había ido la voz un poquito, pero ya le un volvió. poquito. Ya. Sí, es que la Ujú. señal está muy Lo frágil. último que dijo. Podríamos de pronto abrir los micrófonos para realizar un conversatorio, preguntas o Comentarios. a lo mejor alguien quiere compartir algo también, algún detalle más, ¿no? Algún aporte también. Padre, perdón, ¿me puede dar la última cita que nombró? La cita de jueces sería. No, no, no de Pablo, que acaba de decir el Ah, ya. Padre que en Hechos de los Apóstoles. De Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 18, 18, gracias, Padre. ya les digo ahora el texto exacto. Entonces vamos a leer el capítulo 18 de Hechos. Permítanme un ratito. A ver, entonces aquí está. A partir del versículo 18, dice: Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Áquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedase por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. No dice más datos. Pero si se fijan bien en el mapa que hermana Ana Francisca está proyectando, parecería de que Acá. está viajando efectivamente por tierra. Está viajando por tierra. Ujú. Bien, pues, Una si no. pregunta, hermana. Ah, ya, Glorita, sí. ¿Por qué se habla tanto del campo de Elías? Del campo de Elías. El campo de Elías. ¿Y cómo en qué contexto se habla del campo de Elías? No en el contexto bíblico, sino en muchas regiones, digamos, en Inglaterra, por acá cerca, también he oído sitios que se bautizan como el campo de Elías. Pues yo no había oído. No sé, no En sé Irlanda bien. hay una parte también que se llama así, viene El el campo campo de de Elías. Elías. ¿Será el monte? ¿Será el monte De también? pronto el monte o el lugar del sacrificio, tenga que ver algo con el lugar del sacrificio. Mm, ¿sí? Porque diríamos que de Elías es un profeta solitario. Ustedes a Elías no lo encuentran con otros, ni con amigos siquiera. Es un profeta muy solitario y pues del que están todavía el judaísmo esperando su venida, ¿no? Su venida, porque pues es el que es elevado en carros de fuego al cielo, deja su manto que lo toma Eliseo, pero él
no tiene un lugar fijo, no tiene ninguna morada, diríamos. Entonces, puede ser en relación con la misma transfiguración, porque él es el que aparece allí, ¿cierto? Puede ser el Monte Carmelo, ¿sí? Puede ser algo así, pero no, yo no sabría decir exactamente a qué se refiere lo del campo de Elías, pero que es un profeta único, digamos, único en cuanto a su estilo, En es cuanto a su muy solitario, es muy fuerte, es el profeta celoso del Señor, capaz de, como lo muestra el texto bíblico, incluso acabar con la vida de 450. Claro, eso es Ah, exagerado, pero para esa era, mostrar, puede ser eso. esa era otra pregunta que yo tenía. ¿Esos 450 serán simbólicos Pueden por el ser, número? pero diríamos que Jezabel, ella es de Tiro, ella es del norte, ella es Sidonia o Fenicia, Filistea o Fenicia. Fenicia. Y ella, al venir y casarse con el rey Ahab, ella trae su corte y sus rituales propios. Y es, digamos, ella es, la religión de ella, pues como la religión cananea también de la región, ¿cierto? Es la del culto al dios Baal, que es el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios, es un dios de la naturaleza, es el dios Y que de hace la germinar, fertilidad, ¿cómo? Uy, de la fertilidad. de la fertilidad. Entonces ella pues trae también sus profetas. Normalmente en la corte real el rey tenía sus profetas y es una reina poderosa. Ella es una mujer poderosa, una reina poderosa, pues también tiene sus propios profetas, los profetas de Baal. Ella defiende el culto a Baal, ¿cierto? Y ella manda asesinar a los profetas de Yahvé. Y el que queda es Elías. Entonces, diríamos, no sabemos si realmente hayan sido 450, pero si el texto bíblico pone 450 es para mostrarnos que eran numerosos, Numerosos. Sí. sí, que era O un sea, grupo numeroso y poderoso, contra el cual o contra quienes pues Elías va a luchar. Aunque Elías después tenga que salir corriendo porque va a salir corriendo hacia otro monte, ¿cierto? Que se va hacia el monte, hacia el Horeb, huyendo de Jezabel. O sea que Jezabel, según eso, fue muy poderosa. ¿M? Y mala, sus ¿no? profetas. Sí, señora. De pronto, otra curiosidad también en relación, creo que con lo que mencionó Amparo, no sé si fue Amparo, Gloria, sobre San Pablo. ¿Cuál? eh, Podríamos leer también el capítulo 21, ya terminando el tercer viaje. Lo que leímos hace un ratito, el capítulo 18, era terminando el segundo viaje, ahora terminando prácticamente el tercer viaje, ¿verdad? Hechos 22, versículo del 1 para adelante. Dice, habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos. No sé, Anita, si puedes de pronto proyectarnos algún mapita del tercer viaje de Pablo. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Hallando un barco que hacía travesía a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda, entonces miren, ahí está La más o flecha menos verde. por el número, la flecha verde, ¿no es cierto? Esta. La flecha verde, ahí está. Chipre está a la izquierda, va en esa dirección, de occidente a oriente. ¿Dónde está? Navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ahí llegan a Tiro. ¿Ya? A Tiro. Porque el barco debía descargar allí. Nos quedamos 7 días allí, ya que hallamos a los discípulos. Mediante el espíritu de ellos decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Ptolemaida, Ujú. es decir, la ciudad que está un
poquitito al más frente. arriba, un poquito más arriba de Haifa o de el Monte Carmelo. ¿Sí? Ahí está Tolemaida, ¿no? Por encima, o sea, más arriba en realidad del Monte Carmelo. Y luego dice lo siguiente, ¿verdad? Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. No dice si fue en barco o por tierra. ¿Sí? El texto no dice. En el mapita que hermana. Aquí se ve. Aquí se ve Ujú, Cesarea. ujú. Y Tolemaida. Aquí está la puntica de Tolemaida. Es que se le fue la voz al padre. Aquí está Tolemaida. Y pues ahí abajito de Tolemaida está Haifa. Exactamente. Es decir, debajo de Tolemaida está Haifa y debajo de Haifa está Cesarea Cesarea. Marítima, un poco más Ujú, abajo, ¿no? sí. Entonces dice, a ver, a Cesarea. Entramos en la casa de Felipe el Evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Pero no dice más, no dice más. Entonces, o bien también en ese tercer viaje, Pablo pasó por el Monte Carmelo, o en todo caso, pues simplemente lo saltó en barco, ¿no? Se saltó desde Tolemaida hasta Cesarea Marítima. Bien. Pues yo creo que con esto, si no hay más preguntas, ¿cierto? O preguntas no, comentarios o alguna participación, pues podemos decir que visitamos hoy, hicimos un pequeño viaje a Tierra Santa y un pequeño viaje a la región del Monte Carmelo y a la ciudad de Haifa. Hermanita, todavía no se pueden hacer estas idas a la Tierra Santa, visitas. Pues yo creo que sí, ya empiezan grupos a visitarlo, ¿sí? Y varios nos han preguntado si nosotros ya vamos a organizar otra vez un viaje. Pues puede que sí, ¿no, William? No sé. Sí, sí, Sí. sí. Pero aprovechamos la pregunta de Amparo para decirles de que estamos organizando un viaje ahorita, pero de pronto al Ecuador, Mm, incluidas las Lajas, ¿no? ujú. Eso sí, eso probablemente sea más próximo que el viaje a Tierra Santa. Es que hemos. Se le fue la voz al padre otra vez. Se le va, pero ya viene. Amén. Y Nos escuchan. Ya. ya, Ujú. Entonces, como comentaba, hemos tenido ya o dos organizaciones de viaje a Tierra Santa y nos tocó cancelarlos, uno como consecuencia de la pandemia o por motivo de la pandemia y el otro pues El otro, pues, fue cuando la guerra. Entonces, siempre lo de Tierra Santa ha sido muy complicado. sí. Y pues como sabemos que todavía eso no está como tan, que no, digamos que ya no hay problema, porque sigue habiendo problema con la Franja de claro. Gaza, pues siempre da susto uno embarcarse con tanta gente sin saber. ¿M? Sí. Mm. Entonces, por ahora vamos a visitar a Nuestra Señora de Monguí el 7 de junio, que no es a Nuestra Señora del Monte Carmelo, sino a Nuestra Señora de Monguí el 7 de junio. Entonces, los que quieran acompañarnos, los esperamos. Por ahí está el afichito ya caminando. Bien, William, yo creo que vamos a ir cerrando. Otra pregunta, ¿cuándo van a dar clases sobre los profetas? Pues este año lo estamos dedicando a las charlitas, Amparo. Sí. Ujú. Las charlas son sobre los profetas porque, digamos, ahora lo que sigue es el módulo 3. Estamos Sí. profundizando en el Nuevo Testamento, ¿no? El módulo 3 va a ser los relatos de la resurrección. Sí. Los relatos de la resurrección. Después en agosto, creo que es en agosto, o ya les digo exactamente, tendríamos el módulo 4. Ahorita mayo sería el módulo 3. Luego comenzamos el segundo semestre con el módulo 4 que es sobre María.
Ujú. Ya les digo exactamente cómo son los módulos. Aquí está. Entonces, el módulo 3 es los relatos de la resurrección de Jesús del 5 al 9 de mayo. Sí. En agosto, del 11 al 15, el módulo 4 es la presencia de María, la Madre de Jesús en el Nuevo Testamento. En septiembre tendríamos las figuras relevantes del Nuevo Testamento, por ejemplo, entrar a ver a José de Arimatea, Nicodemo, ¿cierto? Como figuras que no se estudian mucho, pero que están ahí. Entonces, otras figuras, aparte de, pues, de los discípulos, aunque también podríamos ver un poco los discípulos, María Magdalena, las otras mujeres que están con María Magdalena. Entonces, figuras relevantes del Nuevo Testamento. Y el sexto módulo, que sería en octubre, es sobre los hechos de los apóstoles, la misión de los primeros cristianos. Pero diríamos, no trabajamos exactamente los profetas así en módulos, pero los estamos trabajando en las distintas conferencias o charlas en las que nos encontramos. Mm. Ese es como el programita de Sí. lo que hay pendiente. Y dentro de 8 días vamos a tener el encuentro con la palabra ya en el centro bíblico, el tercer domingo de Pascua. Vamos a trabajar pues ese texto de Juan del capítulo 21, que es muy lindo, ¿no? Que es donde el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Es ese texto. Entonces lo vamos a trabajar pues con otros textos que están alrededor de este, como los de relatos de resurrección en el Evangelio de Juan, pero esto es presencial, eso sí va a ser presencial. Nos veríamos a las 9:30 dentro de 8 días en el centro bíblico, en la 76. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por esta visita relámpago a la región del Carmelo, del Monte Carmelo. Puede que nos ayude en los textos que tengamos que leer después. Esto ilumina. Esto Muchas ilumina gracias. Hermana, también. perdón, antes Gracias, de hermana. retirarnos, Sí, Danis, eh, ¿cómo está? ¿tiene algún costo el encuentro Lo del domingo presencial? no. ¿Cuánto? No, el domingo no. Simplemente los que participan llevan algo para compartir a la hora del almuerzo, porque Ah, pues bueno, está, gracias. está el encuentro, nos quedamos la mañana como que trabajamos, ahí se trabaja prolongadito los textos bíblicos y pues llega la hora de almorzar hacia el mediodía y ahí pues lo que compartimos es lo que llevamos, ¿cierto? Es lo que llevamos, como para que todos pues compartamos el pedacito de pan o lo que cada uno lleva y se pone digamos, al común de todos. Por 0 pesos. Mm. Entonces, Hermanita, perdón. ¿Va a haber sí, ese señor. día ahí con Eucaristía? No, no porque el padre no puede venir, ¿no es cierto, William? El 4. O sí, o todavía no sabe. No, no puedo, entre otras cosas. La campaña es falsa. Pues tiempo William, real. Los nuevos. Sí, ¿aló? no puedo, entre otras cosas, porque el día sábado por la tarde. El día sábado tiene griego allá. Creo que es eso lo que nos va a decir. Sí, pero nos vemos el sábado. Por ejemplo, la Eucaristía en la parroquia es como a las 8, creo. Ahí, Ah, en San Felipe. Entonces, como que está la Eucaristía y nos encontramos. Otros van a la Eucaristía y ya llegan con su Eucaristía, em, digamos, realizada, ¿cierto? Ya han participado en la Eucaristía. Otros van en la tarde, pero no tenemos Eucaristía. No comenzamos a trabajar el texto bíblico, lo trabajamos toda la mañanita, almorzamos juntos y terminamos ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Les irán llegando las otras invitaciones de lo que vamos a ir realizando. Y a quienes nos Muchísimas acompañen gracias, a hermana. Monguí, los Muchísimas esperamos. gracias. Bueno, María Muchísimas Mercedes. gracias. De verdad que Muchísimas muy lindo Un la abrazo participación. para todos. Muy linda porque nos hizo recordar ese recorrido que hicimos al Monte Carmelo. Y yo recuerdo que ese día que estuvimos allá estuvo cerrado porque no era día de apertura. Entonces hoy complementamos eso perfectamente, igual que lo de los jardines, porque también llegamos tarde y ya los habían cerrado. Entonces, genial haber visto esta parte. Muchísimas gracias. Bueno, María Mercedes. Un abrazo, sí, señora. Bien. Un abracito para Chao, todos. Edelson, que estés bien. Bien. Bueno, un abrazo.